El CEO millonario se quedó helado cuando una niña dijo: «Papá, mamá está en el juzgado». Nunca supo que tenía una hija. Esperanza Ruiz despertó a las 5 de la mañana. Como siempre, sus hijas gemelas, Sofía e Isabela, dormían apretadas en la cama individual que compartían. El cuarto era pequeño, con paredes que mostraban la humedad y una ventana que no cerraba bien. Esperanza trabajaba doble turno limpiando oficinas para pagar la renta de ese lugar, pero nunca alcanzaba. Se vistió en silencio y preparó el desayuno, tortillas rehechas y frijoles de la noche anterior. Dejó la comida tapada para las niñas y una nota que decía: «Regreso a las 8, las amo». Francisca, la vecina de al lado, las cuidaría hasta que llegara de trabajar. Mientras tanto, a 30 kilómetros de distancia, Ricardo Mendoza se duchaba en su penthouse del centro de la ciudad. El agua caliente caía desde una regadera de lujo mientras él pensaba en las reuniones del día. Su empresa constructora acababa de ganar un contrato millonario para un centro comercial. Ricardo se vistió con un traje italiano y desayunó café importado mientras revisaba reportes financieros en su tablet. Su secretaria ya había organizado su agenda: 3 juntas ejecutivas, una comida de negocios y la revisión de contratos. Su Mercedes lo esperaba en el estacionamiento privado. Los mundos de Esperanza y Ricardo no podrían ser más diferentes. Ella contaba centavos para el transporte público. Él tenía chofer. Ella compraba lo más barato en el mercado. Él comía en restaurantes caros sin ver el precio. Ella vivía con el miedo constante de no poder pagar la renta. Él invertía en propiedades como hobby, pero el pasado tiene forma de regresar cuando menos lo esperas. Esperanza llegó temprano a limpiar las oficinas del centro empresarial. Conocía cada piso, cada rincón. Había trabajado ahí durante meses en 2017, antes de que la despidieran por reducción de personal. Ese día, mientras limpiaba los baños del 8º piso, 3 hombres con chalecos policiales la rodearon. «Esperanza Ruiz». «Sí, soy yo». «¿Qué pasa?» «Está arrestada por posesión y tráfico de drogas». Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas antes de que pudiera explicar nada. El paquete que le habían pedido entregar esa mañana por 500 no era lo que le dijeron. Necesitaba ese dinero para la medicina de Isabela, quien había estado tosiendo por semanas. Mientras Esperanza era llevada en la patrulla, Ricardo entraba a su oficina en el piso 15 del mismo edificio. No sabía que la mujer, que había sido madre de sus hijas, acababa de ser arrestada 3 pisos abajo. Las gemelas esperaron todo el día a que su mamá regresara. Francisca las tranquilizó, pero cuando llegó la noche y Esperanza no apareció, las niñas supieron que algo malo había pasado. Sofía encontró la caja de zapatos que su mamá escondía debajo de la cama. Adentro había recortes de periódico, todos con fotos del mismo hombre, Ricardo Mendoza. Había artículos sobre su empresa, sus donaciones, sus premios empresariales. En una servilleta arrugada, Esperanza había escrito una dirección y un número de teléfono. «¿Quién es este señor?», preguntó Isabela viendo las fotos. «No sé», dijo Sofía, pero mamá tenía muchas fotos de él. Francisca no sabía qué hacer con las niñas. No tenía dinero para mantenerlas y tampoco conocía a la familia de Esperanza. Cuando las gemelas le mostraron los recortes y la dirección, decidió que no tenía otra opción. «Vamos a buscar a este señor», les dijo. «Tal vez él sepa dónde está su mamá». Al día siguiente, Francisca tomó un autobús con las niñas hacia el centro de la ciudad. El edificio de cristal donde trabajaba Ricardo era más alto que cualquier cosa que las gemelas hubieran visto. El lobby tenía mármol brillante y plantas enormes. «¿Seguras que quieren hacer esto?», preguntó Francisca nerviosa. «Sí», respondió Isabela. «Mamá siempre decía que algún día hablaríamos con él». La recepcionista las miró extrañada cuando pidieron ver al señor Mendoza, pero algo en la determinación de las niñas la convenció de llamar a su oficina. Minutos después, las 3 subían en elevador hacia el piso donde Ricardo revisaba contratos, sin idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «No quiero que me toques», gritó Isabela cuando Ricardo intentó ayudarla a bajar del auto frente a su casa. «Está bien, no te voy a tocar», dijo Ricardo levantando las manos. «Pero necesitas salir del carro». Sofía ya había bajado y miraba la casa con los ojos abiertos. Era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido,
pero se sentía extraña y fría. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó Sofía. Tengo un cuarto de huéspedes. Por ahora pueden quedarse ahí. Ricardo cargó las 2 bolsas de plástico que contenían todas las pertenencias de las niñas. No era mucho. Ropa usada, un peluche compartido y los recortes de periódicos sobre él. Dentro de la casa, las gemelas se quedaron juntas en la sala sin tocar nada. ¿Tienen hambre?, preguntó Ricardo sin saber qué hacer. Siempre tenemos hambre, respondió Isabela con dureza. Sofía le dio un codazo a su hermana para que se callara. Un poquito, dijo Sofía educadamente. Ricardo abrió el refrigerador y se dio cuenta de que solo tenía comida cara que probablemente las niñas no conocían. Llamó por teléfono para pedir pizza. Van a venir a vivir conmigo una señora que las va a cuidar, explicó mientras esperaban la comida. Se llama Mercedes y es muy buena. No queremos otra señora, dijo Isabela. Queremos a nuestra mamá. Su mamá está complicada ahora mismo. Por eso están aquí. ¿Cuándo la van a soltar?, preguntó Sofía. Ricardo no sabía qué responder. No entendía nada sobre el sistema legal, prisiones o niños. Hace 2 días su mayor problema era decidir qué restaurante para la comida de negocios. Al día siguiente llegó Mercedes Herrera, una mujer de 58 años que había criado 4 hijos propios. Ricardo la había encontrado a través de una agencia que conseguía personal doméstico para ejecutivos. «Ay, pobrecitas», dijo Mercedes al ver a las gemelas. «¿Qué les pasó?». «Su mamá fue arrestada», explicó Ricardo. Aparentemente son mis hijas». Mercedes frunció el ceño, pero no hizo preguntas. Había trabajado para familias ricas antes y sabía que tenían problemas complicados. «¿Ya comieron?», les preguntó a las niñas. Sofía negó con la cabeza. Isabela solo la miraba. «Vamos a hacer algo rico», dijo Mercedes dirigiéndose a la cocina. «¿Les gustan los huevos?». Mientras Mercedes cocinaba, sonó el teléfono de Ricardo. Era la doctora Carmen Vázquez, la trabajadora social. «Señor Mendoza, necesito informarle que las niñas van a requerir terapia psicológica. Es obligatorio en casos como este». «¿Terapia? ¿Por qué, señor?». «Estas niñas han vivido situaciones traumáticas. Han estado expuestas a drogas, violencia y negligencia. Necesitan ayuda profesional». Ricardo miró hacia la cocina donde Mercedes intentaba hacer reír a las gemelas. «¿Qué tipo de terapia?». «Terapia familiar y individual. Ya programé una cita con la doctora Patricia Santos para mañana. Usted también debe asistir después de colgar». Ricardo se sintió abrumado. No sabía nada sobre niños, menos sobre niños traumatizados. Su vida había sido reuniones, contratos y ganancias. Ahora tenía que aprender sobre terapia, escuelas y comidas escolares. Esa noche las gemelas durmieron juntas en la cama individual del cuarto de huéspedes, aunque había 2 camas. Ricardo las escuchó llorar en voz baja hasta muy tarde. A la mañana siguiente, en el camino al hospital para la primera sesión de terapia, Isabela habló por primera vez directamente con él. «Tú despediste nuestra mamá. Ricardo casi frena el auto». «¿Qué?». «Mamá decía que trabajó para ti y que la despediste cuando más te necesitaba». «Yo no recuerdo haber despedido específicamente a su mamá». «Mentiroso», dijo Isabela cruzando los brazos. Sofía tomó la mano de su hermana para calmarla. En el consultorio de la doctora Patricia Santos, Ricardo se sintió como si estuviera en otro planeta. La doctora hablaba de trauma, apego y desarrollo infantil usando palabras que él no entendía. «Las niñas van a necesitar tiempo para adaptarse», explicó la doctora. «Han vivido en supervivencia constante. Ahora tienen que aprender a confiar». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Ricardo. «Años, señor Mendoza. El trauma no se cura rápido». Durante la sesión individual con las niñas, Ricardo esperó afuera. Podía escuchar a Isabela llorando adentro, pero no sabía qué hacer para ayudar. Cuando salieron, la doctora le explicó que las gemelas habían visto cosas que ningún niño debería ver. Habían presenciado a su madre usando drogas, hombres extraños en la casa y situaciones de peligro. «¿Por qué su mamá nunca me dijo que existían?», les preguntó Ricardo en el auto de regreso. «Porque decía que eras malo», respondió Isabela. «Decía que solo te importaba el dinero». Sofía le volvió a dar un codazo a su hermana,
pero esta vez Isabela no se detuvo. Decía que nos abandonaste antes de que naciéramos. Ricardo manejó el resto del camino en silencio, preguntándose qué había hecho realmente 7 años atrás y por qué no recordaba nada sobre Esperanza Ruiz. El teléfono de Ricardo sonó a las 8 de la mañana. Era el laboratorio con los resultados del ADN. Señor Mendoza, tenemos los resultados. Hay un 99% de probabilidad de que usted sea el padre biológico de las menores, Sofía e Isabela Ruiz. Ricardo se sentó pesadamente en su escritorio. Había esperado secretamente que fuera un error, que las niñas se confundieran de persona y él pudiera regresar a su vida normal. ¿Está seguro? Completamente seguro, señor. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. 2 pisos abajo, Mercedes llevaba a las gemelas al parque que estaba frente al edificio. Sofía corría hacia los columpios mientras Isabela se quedaba sentada en una banca. Su secretaria tocó la puerta. Señor Mendoza, necesita firmar estos documentos de personal. Son las liquidaciones de empleados de 2018. Ricardo revisó los papeles sin mucho interés hasta que vio un nombre, Esperanza Ruiz. Fecha de despido, 15 de marzo de 2018. Motivo: reducción de personal. ¿Tienes el expediente completo de esta empleada? Sí, señor. ¿Hay algún problema? Minutos después tenía frente a él la carpeta de Esperanza. Había trabajado como personal de limpieza en 3 proyectos diferentes. Sus evaluaciones eran excelentes. Trabajadora responsable y puntual. La fecha de despido coincidía exactamente con una reunión donde él había ordenado recortar costos despidiendo al personal menos esencial. Revisó más documentos y encontró algo que lo dejó helado. En el expediente médico de la empresa aparecía una solicitud de Esperanza para cambiar su seguro médico a embarazada. La fecha de la solicitud era del 10 de marzo de 2018. 5 días antes de que la despidieran. Esperanza había estado embarazada cuando él la despidió y él nunca lo supo. Ricardo llamó inmediatamente a la doctora Carmen. Doctora, necesito ver a Esperanza Ruiz hoy mismo. ¿Pasó algo con las niñas? Necesito hablar con ella sobre algo urgente. Esa tarde Ricardo se sentó frente a Esperanza en la sala de visitas de la prisión. Ella se veía más delgada y cansada de lo que recordaba, pero sus ojos tenían la misma determinación de siempre. «Viniste», dijo Esperanza sin sorpresa. «¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada?» Esperanza se rió con amargura. «¿Te hubiera importado?» «Por supuesto que me hubiera importado. Mentiroso. Cuando me despediste, intenté hablar contigo. Tu secretaria me dijo que estabas muy ocupado para hablar con personal de limpieza». Ricardo recordó vagamente a una mujer que había insistido en verlo, pero él había estado preparando una presentación importante y no quiso interrupciones. «No sabía que querías hablarme sobre un embarazo». «¿Y qué habrías hecho? ¿Me habrías dado dinero para que me fuera y te dejara en paz?» «No lo sé, pero merecías la oportunidad de decírmelo». Esperanza se quedó callada un momento. «Tenía miedo», admitió finalmente. «Miedo de que me quitaras a las niñas. Tú tenías dinero, poder, abogados. Yo no tenía nada. Por eso guardaste todos esos recortes de periódico sobre mí. Los guardé por si algún día las niñas preguntaban por su papá. Quería que supieran quién eras, aunque fueras un desgraciado». Ricardo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. «Esperanza, no soy el mismo hombre de hace 7 años. Todos dicen eso cuando los enfrentan con las consecuencias de sus acciones. Las niñas me dijeron que usabas drogas». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «Cuando perdí el trabajo contigo, no conseguí otro igual. Trabajaba 3 empleos para pagar la renta y el cuidado de las niñas. Era imposible. Alguien me ofreció dinero fácil transportando paquetes. Al principio solo era dinero, pero después las niñas vieron». «Sí», susurró Esperanza. «Y eso es lo que más me duele. Ellas vieron cosas que ningún niño debería ver, por eso no puede regresármelas». «¿Qué? No pidió la custodia, Ricardo. Tú puedes darles una vida mejor. Yo solo les traje dolor». Ricardo se quedó sin palabras. «Pero quiero verlas. No quiero que me olviden completamente». «Nunca te olvidarán. Son tus hijas y también son tuyas», dijo Esperanza mirándolo directamente.
Ahora tienes que ser el padre que yo necesitaba que fueras hace 7 años. Esa noche, Ricardo llegó a casa y encontró a las gemelas cenando con Mercedes. Sofía le sonrió cuando entró, pero Isabela apenas lo miró. ¿Cómo les fue en el parque?, preguntó sentándose con ellas. Bien, respondió Sofía. Mercedes nos compró helado. ¿Viste a nuestra mamá hoy?, preguntó Isabela de repente. Ricardo asintió. ¿Cuándo va a salir? Va a estar ahí mucho tiempo, Isabela, pero ella quiere que sepan que las ama mucho. Isabela dejó de comer. ¿Y nosotras, qué vamos a hacer? Ricardo respiró profundo. ¿Van a quedarse conmigo? ¿Voy a cuidarlas para siempre?, preguntó Sofía. ¿Para siempre? El abogado de Ricardo, Fernando Vega, entró a la oficina con una carpeta gruesa y cara de preocupación. Ricardo, tenemos un problema serio. La Secretaría del Trabajo está investigando a la empresa por violaciones laborales. ¿Desde cuándo? La investigación comenzó en 2024, pero ahora se intensificó. Parece que el caso de Esperanza Ruiz llamó la atención de algunos periodistas. Ricardo tomó la carpeta y revisó los documentos. Había denuncias de trabajadores por falta de seguro médico, salarios por debajo del mínimo y condiciones peligrosas en las obras. ¿Qué tan grave es esto? Pueden multarte millones de pesos y hasta cerrar la empresa temporalmente. Necesitamos preparar una defensa sólida. Esa tarde Ricardo llegó temprano a casa y encontró a Mercedes preparando la merienda de las niñas. ¿Cómo se portaron hoy? Sofía está mejor cada día, pero Isabela tuvo una crisis durante la terapia. ¿Qué pasó? La doctora Patricia dice que Isabela tiene pesadillas constantes. Anoche la escuché gritando en sueños. Ricardo subió al cuarto de las niñas. Sofía estaba dibujando en el piso mientras Isabela miraba por la ventana. ¿Cómo están, niñas? Bien, respondió Sofía sin levantar la vista de su dibujo. Isabela no respondió. Isabela, ¿puedes venir acá un momento? Ella se acercó lentamente con desconfianza. La doctora Patricia dice que tienes pesadillas. ¿Quieres platicarme? No, está bien, pero si algún día quieres hablar, yo voy a estar aquí. Isabela lo miró directamente por primera vez. ¿Por qué mi mamá usaba esas cosas blancas? Ricardo se sentó en el piso para quedar a su altura. Tu mamá estaba muy triste y confundida. A veces los adultos hacen cosas malas cuando están muy tristes. Nosotras la pusimos triste. No, mi amor, ustedes nunca hicieron nada malo. Tu mamá tenía problemas de adultos. ¿Tú también vas a usar esas cosas? Nunca. Te lo prometo. Sofía dejó de dibujar y se acercó a ellos. ¿Es cierto que tú corriste a nuestra mamá del trabajo? Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sí, pero no sabía que estaba embarazada de ustedes. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. ¿Nos habrías querido?, preguntó Sofía. Sí, las habría querido mucho. Isabela frunció el ceño. Pero no nos quisiste cuando nacimos. Nunca viniste a vernos. No sabía que existían Isabela. Su mamá nunca me lo dijo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pensaba que yo no iba a ser un buen papá. ¿Y vas a ser un buen papá ahora?, preguntó Sofía. Voy a intentarlo, pero necesito que me ayuden. Yo no sé mucho sobre ser papá. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ricardo recibió una llamada inesperada. Ricardo Mendoza. Sí, ¿quién habla? Soy Miguel Mendoza. Soy abogado de defensa pública y represento a Esperanza Ruiz. Mendoza. Somos familia. Eso parece. ¿Podemos vernos mañana? Tengo información importante sobre el caso de Esperanza. Al día siguiente, Ricardo llegó al bufete de abogados públicos. Era un edificio viejo con oficinas pequeñas y abarrotadas. Miguel Mendoza era un hombre de 32 años, delgado, con lentes y una expresión seria. ¿Eres realmente mi hermano?, preguntó Ricardo al verlo. Eso dice mi acta de nacimiento. Mis padres adoptivos me contaron que tenía un hermano mayor que se quedó con la familia original. Ricardo se sentó sorprendido. Nuestros padres nunca me dijeron que tenía un hermano. No me sorprende. Según mis papeles, me dieron en adopción cuando tenía 2 años. Tú tenías 5. ¿Por qué? Nuestros padres no podían mantener a 2 hijos.
Se quedaron contigo porque eras mayor. Ricardo recordó vagamente a un niño pequeño en la casa, pero siempre pensó que había sido su imaginación. Miguel, yo no sabía nada de esto. Lo sé, pero es irónico, ¿no te parece? Yo crecí pobre, estudiando con becas, trabajando desde los 14 años. Tú creciste con privilegios, heredaste la empresa de nuestro padre y ahora estoy defendiendo a una mujer que tú ayudaste a destruir. Yo no destruía Esperanza. No, la despediste cuando estaba embarazada, sin trabajo, sin seguro médico, sin apoyo. ¿Qué esperabas que pasara? No sabía que estaba embarazada, pero sabías que era una trabajadora ejemplar. Aún así, la despediste para aumentar tus ganancias. Ricardo no supo qué responder. ¿Vas a ayudarla o no? Voy a hacer mi trabajo como su abogado, pero no esperes milagros. Esperanza fue atrapada con drogas. Va a ir a prisión. ¿Por cuánto tiempo? Entre 6 y 8 años, si tiene suerte. Y las niñas, esas niñas son tu responsabilidad. Ahora, hermano, Esperanza va a firmar los papeles cediendo la custodia permanente. Miguel se levantó para irse. Una cosa más, Ricardo. Tu empresa está siendo investigada por violaciones laborales. Algunos de mis clientes han presentado denuncias contra ti. Vas a representarlos. Es mi trabajo defender a los trabajadores explotados, pero eres mi hermano. Eso no cambia que hayas explotado a gente como Esperanza durante años. Ser familia no te da derecho a lastimar a otros sin consecuencias. Miguel salió de la oficina dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. En un día había descubierto que tenía un hermano que lo consideraba su enemigo y que iba a enfrentar demandas legales que podrían arruinarlo. 3 semanas después, Ricardo recibió noticias que no esperaba. Su secretaria le informó que había tenido un accidente en la obra de satélite. 2 trabajadores habían caído de un andamio mal instalado. Uno estaba en terapia intensiva, el otro tenía fracturas múltiples. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Ricardo a su supervisor de obra, Carlos Ruiz. El andamio no estaba bien asegurado, señor. Los trabajadores no tenían arneses de seguridad porque, bueno, usted sabe que son caros. Ricardo sintió un peso en el estómago. Había ordenado reducir costos en equipo de seguridad el mes anterior. Los trabajadores tienen seguro médico. Carlos evitó su mirada. No todos, señor. Algunos están contratados por días sin prestaciones. Esa tarde Fernando Vega llegó con más malas noticias. Ricardo, los trabajadores accidentados van a demandar y adivina quién va a ser su abogado. Miguel. Exacto. Tu hermano acaba de presentar una demanda por negligencia criminal. Esto es grave, Ricardo, muy grave. Al día siguiente, Ricardo se encontró cara a cara con Miguel en los juzgados. Su hermano traía un folder grueso y una expresión de determinación. Hola, hermano, dijo Miguel sin sonreír. Miguel, ¿podemos resolver esto sin llegar a juicio? ¿Cómo resolviste el caso de Esperanza? Despidiendo a la gente cuando más te necesitaba. Esto es diferente. Fue un accidente que pudiste prevenir. Mis clientes me contaron que les quitaste los arneses de seguridad para ahorrar dinero. Ricardo se sintió acorralado. ¿Cuánto quieren? No es sobre dinero, Ricardo, es sobre justicia. Uno de esos hombres tiene 3 hijos. El otro mantiene a su mamá enferma. Ahora no pueden trabajar por meses, tal vez años. Puedo pagarles los gastos médicos. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Pero también van a demandar a la empresa por prácticas laborales ilegales. ¿Estás tratando de destruirme? Miguel lo miró directamente. Estoy tratando de que pagues por lo que has hecho. Durante años has ganado millones explotando trabajadores. Es hora de que enfrentes las consecuencias. Esa noche Ricardo llegó a casa más tarde de lo normal. Las niñas ya estaban cenando con Mercedes. Papá Ricardo, ¿por qué llegas tan tarde?, preguntó Sofía. Tuve problemas en el trabajo. Isabela levantó la vista de su plato. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de adultos. No se preocupen. Pero Isabela era más perceptiva de lo que aparentaba. ¿Alguien se lastimó en tu trabajo? Ricardo se sentó pesadamente. Sí. 2 hombres se lastimaron porque no tuvieron el equipo adecuado para protegerse. Como nuestra mamá no tuvo lo que necesitaba, preguntó Isabella.
La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. ¿Algo así? ¿Vas a ayudarlos? Sí, voy a ayudarlos. Durante la siguiente semana, Ricardo intentó negociar con Miguel. Pero su hermano no cedía. Quería que Ricardo admitiera públicamente sus violaciones laborales y pagara compensaciones justas, no solo a los trabajadores accidentados, sino a todos los que habían sido explotados durante años. ¿Por qué es tan importante para ti destruir mi empresa? Le preguntó Ricardo durante una de sus reuniones. Porque crecí viendo a mi papá adoptivo trabajar para gente como tú. 12 horas al día, sin prestaciones, sin seguridad. Murió de un infarto a los 50 años porque no podía pagar un doctor. Yo no sabía que no sabías porque nunca te importó saberlo. Para ti los trabajadores son números en una hoja de cálculo. He cambiado, Miguel. ¿En serio? ¿O solo dices eso porque ahora tienes 2 hijas que te están viendo? Esa pregunta se quedó dando vueltas en la cabeza de Ricardo. ¿Realmente había cambiado o solo actuaba diferente porque las circunstancias lo obligaban? Una semana después, durante una sesión de terapia familiar, la doctora Patricia hizo una pregunta que cambió todo. Isabela, ¿qué piensas de tu papá, Ricardo? Isabella miró a Ricardo antes de responder. Creo que está tratando de ser bueno ahora. Pero antes era malo con la gente. ¿Por qué piensas eso? Porque mi mamá siempre decía que él solo se preocupaba por el dinero, no por las personas. Y ahora unos señores se lastimaron en su trabajo. Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. ¿Crees que papá Ricardo puede cambiar? Preguntó la doctora. No sé, respondió Isabela honestamente. Los adultos dicen que van a cambiar, pero a veces no lo hacen. Mi mamá también decía que iba a dejar las drogas. Sofía tomó la mano de su hermana. Pero papá Ricardo no usa drogas y nos cuida todos los días. Sí, pero cuidarnos a nosotras fácil porque somos sus hijas. La pregunta es si va a cuidar a otros niños que no son suyos. La sabiduría de Isabela a sus 7 años dejó a Ricardo sin palabras. Esa noche, después de acostar a las niñas, llamó a Miguel. Acepto tus condiciones, le dijo. Todas. Voy a admitir las violaciones laborales, voy a pagar las compensaciones y voy a cambiar las prácticas de la empresa. ¿Por qué? Porque mi hija de 7 años me preguntó si voy a cuidar a otros niños que no son míos y me di cuenta de que no puedo ser un buen padre para mis hijas si sigo siendo un mal jefe para sus padres. Miguel se quedó callado un momento. Está bien. Redactaremos el acuerdo la próxima semana. Miguel, ¿crees que algún día podamos ser realmente hermanos? Primero, demuéstrame que puedes ser un hombre diferente. Después hablamos de ser familia. El abogado Fernando Vega puso los documentos sobre el escritorio de Ricardo con expresión grave. Si firmas esto, vas a perder el 60% de la empresa. Las compensaciones laborales, las multas del gobierno y los costos legales van a acabar con la mayoría de tus activos. Ricardo revisó los números. Era peor de lo que había imaginado. ¿Cuánto me queda? Suficiente para mantener una oficina pequeña y tal vez 10 empleados. Tendrás que vender esta oficina, el penthouse y probablemente el auto. Y la casa donde vivo con las niñas. Esa puedes conservarla si vendes todo lo demás. Ricardo firmó los documentos sin dudar. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Fernando. Todavía podemos pelear en los tribunales, alargar el proceso. No, ya basta. Es hora de pagar por lo que hice. Esa tarde, Ricardo llegó temprano a casa y encontró a las niñas haciendo tarea con Mercedes. Niñas, necesito platicarles algo importante. Sofía y Isabela levantaron la vista de sus cuadernos. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía. Vamos a tener que hacer algunos cambios. Mi trabajo va a ser más pequeño ahora y vamos a tener menos dinero. Isabella frunció el ceño. ¿Nos vas a regresar al lugar donde vivíamos antes? No, mi amor. Esta sigue siendo su casa, pero tal vez tengamos que mudarnos a una casa más pequeña. ¿Por qué? Preguntó Sofía. ¿Por qué hice cosas malas en mi trabajo? Como no cuidar bien a los trabajadores. Ahora tengo que pagar por esos errores. Isabela se quedó pensando. Como nuestra mamá está pagando por sus errores en la cárcel, algo así, tú también vas a ir a la cárcel, ¿no? Pero voy a perder mucho dinero y eso está bien, porque así puedo ayudar a las personas que lastimé. Sofía se acercó a él y le tomó la mano.
Todavía vas a ser nuestro papá. Aunque tengas menos dinero, siempre voy a ser su papá. El dinero no cambia eso. Mercedes, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó. Señor Ricardo, esto significa que ya no va a necesitar mis servicios. No, Mercedes, ustedes son mi familia. Ahora vamos a encontrar la forma de que te quedes con nosotros. Durante las siguientes semanas, Ricardo comenzó a vender sus propiedades. El Penhouse se vendió rápido, lo mismo que el Mercedes y las acciones de inversión. Con ese dinero pagó las compensaciones a los trabajadores y las multas del gobierno. Miguel lo visitó una tarde para revisar los pagos. Los trabajadores recibieron el dinero. Juan, el que estuvo en terapia intensiva, ya puede pagar la operación que necesitaba. Mire Gusto Saberlo. Hay algo más. Esperanza va a ser sentenciada la próxima semana. Probablemente sean 6 años. ¿Ya firmó los papeles de custodia? Sí, las niñas son oficialmente tuyas, pero ella quiere verlas antes de la sentencia. Esa noche, Ricardo habló con las gemelas sobre la visita a su mamá. ¿Podemos decirle que vivimos bien contigo?, preguntó Sofía. Pueden decirle lo que quieran. Es su mamá. Ella va a estar triste porque nos quedamos contigo. Preguntó Isabela. Tal vez un poco, pero también va a estar contenta porque sabe que están seguras. El día de la visita, Ricardo llevó a las niñas a la prisión. Esperanza se veía mejor que la última vez, más limpia y con más peso. Mis niñas hermosas, dijo abrazándolas a través de la mesa de visitas. Mamá, tenemos cuarto propio y Ricardo nos lleva a terapia, dijo Sofía. ¿Están felices con él? Isabella miró a Ricardo antes de responder. Él está aprendiendo a ser papá. No es perfecto, pero se esfuerza. Esperanza sonrió. Eso es lo importante, mi amor. ¿Cuándo vas a salir?, preguntó Sofía. Van a pasar muchos años, baby, pero voy a escribirles cartas y ustedes pueden visitarme. ¿Te van a curar ahí adentro?, preguntó Isabela. Sí, mi amor. Hay doctores que me están ayudando a no necesitar más las drogas. Al final de la visita, Esperanza habló a solas con Ricardo. Gracias por cuidarlas. Son mis hijas también. Sé que perdiste mucho dinero por el caso de los trabajadores. ¿Cómo sabes eso? Las noticias llegan hasta acá. Miguel me contó que pagaste todo sin pelear. Era lo correcto. Las niñas están viendo que puedes cambiar. Eso es importante para ellas. Esperanza. Siento mucho lo que pasó. Siento haberte despedido. Siento no haber sabido de las niñas. Siento todo, lo sé y te perdono, pero lo importante ahora es que seas el padre que ellas necesitan. 2 semanas después, Esperanza fue sentenciada a 6 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 3 años. Ese mismo día, Ricardo firmó los papeles finales de adopción. Esa noche, durante la cena, Isabela hizo una pregunta que sorprendió a todos. Papá Ricardo, ahora que eres más pobre, ¿entiendes mejor cómo vivía nuestra mamá? Ricardo dejó de comer. Creo que sí. Ahora entiendo lo que es preocuparse por el dinero, por si voy a poder pagar todas las cosas que necesitamos. ¿Y ahora entiendes por qué ella hizo cosas malas? Entiendo que estaba desesperada, pero eso no hace que las cosas malas sean correctas. Tú vas a hacer cosas malas si te quedas sin dinero. No, Isabela, porque ahora sé que hay otras formas de resolver los problemas y porque tengo a ustedes y ustedes me hacen querer ser mejor persona. Sofía sonrió. Nosotras también te queremos ayudar a ser mejor papá. ¿Cómo? Diciéndote cuando hagas algo mal. Como hacía la doctora Patricia. Ricardo se rió. Está bien, pero sean gentiles conmigo. Sí, todavía estoy aprendiendo. La mudanza a la casa nueva fue más difícil de lo que Ricardo esperaba. La casa era la mitad del tamaño de la anterior, con solo 3 recámaras y un patio pequeño, pero las niñas parecían más relajadas en el espacio más acogedor. Me gusta más esta casa, dijo Sofía mientras desempacaba sus juguetes. Se siente más como un hogar. Isabela acomodaba su ropa en el closet compartido. ¿Por qué se siente diferente? Porque en la casa grande éramos pocas personas para tanto espacio. Aquí estamos más juntitas. Mercedes había aceptado quedarse con ellos con un salario menor, pero trabajando menos horas.
Ahora solo venía por las mañanas para ayudar con el desayuno y llevar a las niñas a la escuela. El primer día en la nueva oficina fue humillante para Ricardo. De 50 empleados se había quedado con solo 8. Su oficina era un espacio rentado en un edificio viejo, muy diferente al rascacielos de cristal donde trabajaba antes. Señor Mendoza, le dijo Carlos, su supervisor de obra, los nuevos contratos van a ser proyectos pequeños, casas familiares, tal vez algunas remodelaciones. Está bien, pero vamos a hacer las cosas correctamente. Equipos de seguridad para todos, seguro, médico completo y salarios justos. Va a ser difícil competir con otras empresas que no tienen esos gastos. Entonces competiremos con calidad, no con precios bajos. Una tarde, mientras Ricardo revisaba presupuestos en su nueva oficina, recibió una visita inesperada. Miguel entró sin tocar. ¿Cómo van las cosas en el nuevo negocio? Lento pero bien. ¿A qué vienes? Los trabajadores que representé están contentos con los pagos. Juan ya se operó y va a poder trabajar de nuevo en 3 meses. Me da mucho gusto. Miguel se sentó frente al escritorio de Ricardo. He estado pensando en lo que dijiste la otra vez sobre ser hermanos y creo que puedo intentarlo, pero tengo condiciones. ¿Cuáles? Quiero conocer a mis sobrinas y quiero que me demuestres que realmente cambiaste, no solo por ellas, sino en tu trabajo. Está bien. ¿Quieres venir a cenar el domingo? Sí, pero si veo que maltratas a algún empleado o cortas gastos en seguridad, se acabó la familia. El domingo, Miguel llegó a la casa nueva con flores para las niñas y una botella de agua de Jamaica para la cena. Sofía lo recibió con curiosidad, pero Isabela se mantuvo distante. ¿Tú eres el hermano de papá Ricardo?, preguntó Sofía. Sí, soy su hermano menor. ¿Por qué no vivieron juntos cuando eran niños? Miguel miró a Ricardo antes de responder, porque a veces las familias se separan cuando no tienen suficiente dinero para cuidar a todos los hijos. Isabela frunció el ceño como cuando nuestra mamá no podía cuidarnos porque no tenía dinero. Exacto. Durante la cena, Miguel les contó a las niñas sobre su infancia con sus padres adoptivos y cómo había estudiado leyes para ayudar a gente trabajadora. ¿Tú ayudaste a los señores que se lastimaron en el trabajo de papá Ricardo?, preguntó Isabela. Sí, por eso estaban enojados, porque él es tu hermano. Miguel sonrió. Al principio sí estaba enojado, pero después entendí que Ricardo estaba tratando de cambiar. ¿Cómo supiste que estaba cambiando?, preguntó Sofía. Porque pagó todo el dinero que debía sin pelear. Y porque veo cómo las cuida a ustedes. Después de la cena, mientras las niñas veían televisión, Miguel y Ricardo hablaron en el patio. Son buenas niñas, dijo Miguel. Sí, han pasado por mucho, pero son muy fuertes. Isabela es muy observadora. Me recuerda a mí cuando era niño. ¿Cómo eras? Desconfiado. Siempre analizando a los adultos para ver si eran confiables o no. ¿Y ahora confías en mí? Miguel se quedó pensando, estoy empezando a confiar, pero va a tomar tiempo. 2 semanas después, durante una sesión de terapia familiar, la doctora Patricia les hizo una pregunta difícil a las gemelas. ¿Cómo se sienten sobre su nueva vida? Sofía respondió primero, me gusta. Papá Ricardo se esfuerza mucho y ya no grita cuando está estresado. ¿Y tú, Isabela? Isabela miró hacia la ventana antes de hablar. Yo siempre supe que él era nuestro papá. Ricardo se sorprendió. ¿Cómo? Porque mamá hablaba de ti cuando estaba drogada. Decía cosas malas sobre ti, pero también decía tu nombre todo el tiempo. Por eso vinieron a buscarme. Sí, pero no solo porque necesitábamos ayuda, también porque mamá siempre decía que tú nos debías algo. La doctora Patricia tomó notas y ahora creen que él les debía algo. Isabela asintió. Nos debía ser nuestro papá y ahora lo está pagando. ¿Cómo lo está pagando? Perdió su dinero y su trabajo grande. Ahora tiene que aprender a vivir como nosotras vivíamos antes. Sofía tomó la mano de Ricardo, pero también está ganando algo. Nos está ganando a nosotras. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Ustedes creen que soy mejor papá ahora que tengo menos dinero? Sí. Respondieron las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ahora entiendes lo que se siente tener miedo de no poder pagar las cosas, explicó Isabela. Antes solo sabías tener dinero, ahora sabes lo que es no tenerlo.
Esa noche, después de acostar a las niñas, Ricardo se quedó despierto pensando en las palabras de Isabela. Su hija de 7 años había entendido algo que él había tardado 35 años en aprender, que la empatía solo viene de la experiencia compartida y que perder todo había sido necesario para ganarse realmente a sus hijas. 4 meses después del primer encuentro con las gemelas, Ricardo se despertó a las 6 de la mañana con el sonido familiar de Isabela, teniendo una pesadilla en la habitación de al lado. No, no se lleven a mamá, gritaba entre sueños. Ricardo se levantó y fue a su cuarto. Sofía ya estaba despierta, acostumbrada a los episodios nocturnos de su hermana. Isabela, despierta mi amor, dijo Ricardo suavemente tocando su hombro. Isabela abrió los ojos confundida y sudando. Papá Ricardo, sí, soy yo. Solo fue una pesadilla. Soñé que se llevaban a mamá otra vez, pero esta vez también te llevaban a ti. Sofía se acercó y abrazó a su hermana. Nadie se va a llevar a papá Ricardo. Él no hace cosas malas como mamá. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Isabela. Porque hemos estado viviendo con él mucho tiempo y no hemos visto drogas, ni hombres malos, ni gritos. Ricardo se sentó en la orilla de la cama. Isabela, ¿quieres platicarme sobre la pesadilla? En el sueño, los policías decían que tú también eras malo porque no cuidabas a los trabajadores y que nosotras íbamos a quedarnos solas otra vez. Eso no va a pasar. Yo cometí errores en el trabajo, pero ya los estoy arreglando y nunca las voy a abandonar. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Mercedes llegó a las 7 para preparar el desayuno. La rutina matutina se había vuelto más tranquila en la casa nueva. Ya no había prisa por llegar a reuniones importantes o llamadas de negocios urgentes. Buenos días, familia, dijo Mercedes entrando a la cocina. ¿Cómo amaneció la princesa Isabela? Con pesadillas otra vez, respondió Sofía. Pero papá Ricardo ya la tranquilizó. Mientras desayunaban, Ricardo revisó su agenda del día. Tenía que inspeccionar una obra pequeña en la mañana y una reunión con un cliente potencial en la tarde. ¿Podemos ir contigo al trabajo hoy? Preguntó Sofía. Es sábado y no hay escuela. ¿En serio quieren ir a una obra de construcción? Sí, dijo Isabela, queremos ver cómo trabajas ahora. En la obra las niñas observaron fascinadas mientras los trabajadores construían una casa familiar. Ricardo se aseguró de que todos tuvieran cascos, arneses y equipos de seguridad. ¿Antes no usaban esas cosas? Preguntó Isabela señalando los arneses. No siempre, pero ahora sí, porque es más importante que regresen sanos a sus casas que ahorrar dinero. Uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado don Roberto, se acercó a ellas. ¿Estas son sus hijas, jefe? Sí, Sofía e Isabela. Qué bonitas niñas. Se parecen a usted en los ojos. Isabela miró a don Roberto con curiosidad. ¿Usted tiene hijos? Sí, niña. Tengo 3 hijos y 2 nietos. El señor Ricardo los trata bien. En el trabajo. Don Roberto se rió. Ahora sí, niña, nos paga bien y nos cuida. Antes trabajaba para otros jefes que no eran tan buenos. ¿Qué hacían los jefes malos? Preguntó Sofía. Nos pagaban poco y no nos daban seguro médico. Si nos lastimábamos era nuestro problema. Isabella miró a Ricardo. ¿Tú eras así antes? Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Sí, Isabela, antes era así y ahora ya no. Ahora trato de ser mejor jefe, como trato de ser mejor papá para ustedes. Por la tarde visitaron a Esperanza en la prisión. Era su visita mensual y siempre era difícil para todos. Mis niñas hermosas, dijo Esperanza cuando las vio. Cada día están más grandes. Mamá, fuimos al trabajo de papá Ricardo, dijo Sofía. Ahora cuida mejor a los trabajadores. Me da mucho gusto saber eso. Isabela se acercó más a su mamá. ¿Tú ya no usas drogas aquí adentro? No, mi amor. Aquí hay doctores que me ayudan a estar limpia y voy a terapia todos los días. Como nosotras. Sí, como ustedes. ¿Cuándo vas a salir? Preguntó Sofía por enésima vez. Todavía faltan muchos años, baby, pero voy a salir cuando sea una mamá mejor para ustedes. Isabela tomó la mano de su mamá a través de la mesa. Vas a vivir con nosotros cuando salgas. Esperanza miró a Ricardo antes de responder. No, mi amor,
Ustedes tienen una nueva familia ahora, pero siempre voy a ser su mamá y siempre las voy a amar. Y papá Ricardo también va a seguir siendo nuestro papá. Sí, él va a cuidarlas para siempre. De regreso a casa, las niñas estuvieron calladas en el auto. Siempre se ponían tristes después de ver a su mamá. ¿Están bien?, preguntó Ricardo. Sí, respondió Sofía, pero me da tristeza ver a mamá ahí adentro. A mí también, dijo Isabela. Pero ya no tengo tanto miedo como antes. ¿Miedo de qué? Miedo de que nos abandones. Al principio pensaba que te ibas a cansar de nosotras y nos ibas a regresar con mamá. Y ahora ya no piensas eso, ¿no? Porque veo que realmente estás tratando de cambiar, no solo con nosotras, sino con todos. Esa noche, durante la cena, Miguel llegó de visita. Se había vuelto rutina que cenara con ellos los sábados. ¿Cómo les fue en la obra?, preguntó Miguel. Bien, respondió Sofía. Los trabajadores dijeron que papá Ricardo los trata bien ahora. ¿Y cómo les fue con su mamá? Triste como siempre, dijo Isabela, pero está mejor. Ya no se ve enferma como antes. Miguel miró a Ricardo. ¿Sabes? Los trabajadores que representé me han contado que recomiendan tu empresa. Ahora dicen que pagas bien y das buenas prestaciones. ¿En serio? Sí. Tal vez pierdas algunos contratos por ser más caro, pero vas a ganar otros por ser confiable. Isabela dejó su tenedor en el plato. Tío Miguel, ¿tú crees que papá Ricardo ya es una persona diferente? Miguel sonrió. Creo que está en el camino correcto y tenerlas a ustedes lo está ayudando a ser mejor hombre. Y tú ya lo perdonaste por las cosas malas que hizo antes. Estoy aprendiendo a perdonarlo como ustedes están aprendiendo a confiar en él. Sofía se levantó de su silla y abrazó a Ricardo. Yo ya confío en él completamente. Isabela se quedó sentada, pero sonrió. Yo confío en él como papá. Todavía estoy aprendiendo a confiar en él como persona. Ricardo abrazó a Sofía y extendió la mano hacia Isabela. Está bien, mi amor. Yo también estoy aprendiendo a ser digno de confianza. Papá Ricardo, no puedo hacer esta trenza, gritó Sofía desde el baño a las 7 de la mañana. Ricardo dejó el café a medio hacer y subió corriendo. Después de 6 meses aún batallaba con los peinados de las niñas, pero ya no entraba en pánico como al principio. A ver, princesa, dame el cepillo. Isabela ya estaba lista, sentada en su cama leyendo un libro de la escuela. Había aprendido a ser más independiente desde que vivían juntos. ¿Ya terminaste la tarea de matemáticas?, le preguntó Ricardo mientras peleaba con el cabello de Sofía. Sí, y también ayudé a Sofía con la suya anoche. Gracias, hermana, dijo Sofía. Eres muy inteligente. De nada, pero la próxima vez tienes que intentar hacerla sola primero. Ricardo sonrió. Isabela había desarrollado un instinto protector hacia Sofía, pero también la empujaba a ser más responsable. Era como tener una pequeña adulta cuidando a su hermana. Mercedes llegó puntual a las 7:30 para preparar el desayuno y llevar a las niñas a la escuela. Buenos días, familia. ¿Cómo amaneció la princesa Isabela? Sin pesadillas, solo una pequeña, respondió Isabela, pero se me quitó rápido. Las pesadillas habían disminuido considerablemente, pero aún aparecían ocasionalmente. La doctora Patricia había explicado que era normal en el proceso de sanación. Durante el desayuno, el teléfono de Ricardo sonó. Era Carlos, su supervisor de obra. Jefe, tenemos una emergencia en la obra de Coyoacán. Un trabajador se cortó la mano con una sierra. ¿Ya lo llevaron al hospital? Sí, pero necesita cirugía. El seguro va a cubrir todo, pero necesitamos a alguien que firme los papeles. Voy para allá inmediatamente. Ricardo colgó y vio que las niñas lo observaban preocupadas. ¿Alguien se lastimó en tu trabajo?, preguntó Sofía. Sí, pero esta vez tenemos seguro médico. El señor va a estar bien. ¿Vas a ir a ayudarlo?, preguntó Isabela. Sí, es mi responsabilidad cuidar a mis trabajadores. Isabela asintió aprobatoriamente. Antes no hacías eso. No, antes no lo hacía. Pero ustedes me enseñaron que cuidar a las familias de otros es tan importante como cuidar a mi propia familia. En el hospital, Ricardo se encontró con la esposa del trabajador lesionado, una mujer joven con 2 niños pequeños. Señor Mendoza, gracias por venir, dijo ella con lágrimas en los ojos.
Los doctores dicen que mi esposo va a poder usar la mano normal otra vez. No se preocupe, señora Martínez. El seguro va a cubrir todo y su esposo va a recibir su salario completo mientras se recupera. En serio, por supuesto, es lo mínimo que puedo hacer. La mujer empezó a llorar. Mi hermana trabajó para usted hace años. Siempre me dijo que era muy duro con los empleados. Su hermana tenía razón, pero ahora trato de ser diferente. ¿Qué lo cambió? Ricardo pensó en sus hijas. Aprendí que los trabajadores también tienen familias que dependen de ellos, como mi familia depende de mí. Esa tarde Ricardo regresó temprano a casa y encontró a las niñas haciendo tarea en la mesa de la cocina. Miguel estaba ayudando a Isabela con un problema de matemáticas. ¿Cómo está el señor que se lastimó?, preguntó Sofía inmediatamente. Va a estar bien. Los doctores operaron su mano y va a sanar completamente. Y su familia también va a estar bien. Le voy a pagar mientras no puede trabajar. Isabela levantó la vista de su cuaderno. Eso también es nuevo para ti, sí, mi amor. Antes, si un trabajador se lastimaba, era su problema. ¿Y ahora, entiendes por qué eso estaba mal? Sí, porque cuando tú o Sofía se lastiman, yo hago todo lo posible para cuidarlas. Los hijos de mis trabajadores merecen que sus papás reciban el mismo cuidado. Miguel sonrió. Cada día te pareces menos al hermano rico que conocía hace meses. ¿Eso bueno o malo? Muy bueno. Ahora te pareces más al hermano que me hubiera gustado tener cuando éramos niños. Durante la cena, Isabela hizo la pregunta semanal que siempre hacía. Papá Ricardo, ¿cuándo podemos visitar a mamá otra vez? El próximo sábado, como siempre. ¿Crees que ella está orgullosa de cómo estamos creciendo? Estoy seguro de que sí. Ustedes son niñas increíbles. ¿Y crees que está orgullosa de cómo tú estás cambiando? Ricardo se quedó pensando. Espero que sí, pero lo más importante es que ustedes puedan estar orgullosas de mí. Sofía tomó su mano. Yo estoy orgullosa de ti. Isabela asintió. Yo también. Ya no tengo miedo de decirle a mis compañeros de escuela que eres mi papá. Antes tenías miedo. Sí, porque pensaba que si sabían quién eras, iban a pensar que yo también era mala. Y ahora sé que tú eres bueno, así que yo también puedo ser buena. Esa noche, después de acostar a las niñas, Ricardo se quedó en el patio pensando. Su vida era completamente diferente a la de un año atrás. Tenía menos dinero, menos prestigio, menos poder, pero tenía 2 hijas que lo amaban, un hermano que lo respetaba, trabajadores que confiaban en él y la satisfacción de saber que cada día trataba de ser mejor persona. Escuchó pasos detrás de él. Era Isabela en pijama. No puedo dormir pesadilla otra vez. No, solo estaba pensando en qué me gusta esta vida. Me gusta nuestra familia nueva. A mí también me gusta. ¿Extrañas tu vida de antes? Ricardo la cargó y se sentó con ella en sus piernas. Extraño no tener preocupaciones por dinero, pero no extraño ser la persona que era antes. ¿Por qué? Porque esa persona no te conocía a ti y a Sofía, y ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Isabela lo abrazó. Papá Ricardo, podemos quedarnos así para siempre. Para siempre, mi amor. Te lo prometo. Y por primera vez en su vida, Ricardo entendió que una promesa hecha con amor era más valiosa que cualquier contrato firmado por dinero. ¿Te corazón la historia de Ricardo y sus hijas gemelas? Esta narrativa nos demuestra que nunca es tarde para cambiar y que las verdaderas riquezas no se miden en dinero, sino en amor y responsabilidad. La transformación de un empresario exitoso, pero insensible en un padre dedicado, nos enseña que enfrentar nuestros errores del pasado es el primer paso hacia la redención. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares o decisiones de vida, no olvides darle like al video para que más personas puedan conocer esta emotiva historia. Comparte este video con amigos y familiares que necesiten recordar que siempre hay una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Si disfrutaste de esta profunda narrativa sobre familia, sacrificio y crecimiento personal, suscríbete al canal para no perderte más historias que tocan el alma y nos invitan a ser mejores personas. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo y crear una comunidad global unida por las emociones humanas más genuinas.